Buenos días a los socios de la Cámara de Comercio de Ibarra, los directivos. Saludamos cordialmente la presencia del economista Damián Garco, director general del SRI, Servicio de Rentas Internas. Vamos a iniciar este conversatorio participativo de la Administración Tributaria del Ecuador. Participa el economista Damián Garco, director general del SRI, a quien le damos la bienvenida a la ciudad de Ibarra, provincia de Ibarra. En primera instancia, saludos protocolario e instalación del conversatorio por parte del presidente de la Cámara de Comercio, el doctor Gabriel Villar. Por favor. Economista Damián Garco, director nacional del Servicio de Rentas Internas, economista Fernando Maldonado, jefe regional del Servicio de Rentas Internas, doctora Fernanda Guerrero, directora zonal del SRI, distinguido vicepresidente de la Cámara, doctor Mario Montenegro, distinguidas directoras y directores de la Cámara de Comercio de Ibarra, invitados especiales a este conversatorio. Permítame en primer lugar darle la bienvenida aquí a la ciudad de Ibarra, a esta Cámara de Comercio, que es la institución, diría yo, pionera de aquí de la ciudad de Ibarra. Llevamos más de 100 años de existencia y pues hemos sobrevivido a los embates, no solo políticos, sino también de la naturaleza, y la Cámara de Comercio se mantiene intacta, incólume en sus principios. Y quiero el día de hoy señalar expresamente su tarea, derivar su tarea, cuando al iniciarse este gobierno decidieron una carga fiscal en cero. Lo que sí tenían es infinidad de obligaciones de carácter tributario respecto a no solo con salarios del sector público, sino también otras obligaciones contractuales del gobierno nacional frente a contratistas privados. Y asumir esta responsabilidad, reconocemos en usted, economista, es una tarea muy difícil. Y por eso es que merece usted nuestro apoyo, el apoyo ciudadano, a fin de que pueda cumplir con esas obligaciones. Obligaciones que se extienden a sectores vulnerables de la población, como la tercera edad, y en quienes se ha dicho y se dice en todos los foros que son el elemento, el estrato de la sociedad que merece el mayor reconocimiento por todo el aporte que dieron en la construcción de este país. Y infinidad de otras obligaciones que el SRI tiene que cumplir. Nosotros desde el sector comercial le vamos a decir que somos sus socios. Somos sus socios porque nosotros del sector productivo y el sector comercial sobre todo es el que recauda los fondos a través del IVA, recauda los fondos para luego entregarlo al SRI cada mes, cada contribuyente, con responsabilidad y en el tiempo que está previsto en la misma ley. Por eso es que como socios del gobierno nacional, a través del Servicio de Rentas Internas, el sector comercial y productivo contribuye directamente a sostener la economía del país y a sostener al Estado. Y en ese sentido nos hemos reunido el día de hoy, las directoras, los directores de la Cámara de Comercio, y hemos invitado también a ciudadanos de la ciudad de Ibarra que están vinculados a actividades muy cercanas al SRI, como es el sector de la construcción, como es el sector de los jubilados, y que tienen también en este conversatorio la oportunidad de poder dialogar con usted. Pero sobre todo, yo quiero decirle que el país debe mantenerse frente a los embates de la corrupción, frente a los embates de la delincuencia organizada y frente a esta situación difícil que vive el país, consecuencia de esto y que se transmina a la economía nacional. Pero aquí estamos los emprendedores, aquí está el sector comercial activo, permanente, cumpliendo su obligación con el SRI, cumpliendo su obligación como socio del SRI, recaudando el IVA a fin de que el gobierno nacional pueda cumplir su objetivo. Debo decirle que aquí no hemos sentido el alza del IVA. No hemos sentido, por decir, de un modo traumático, porque el sector comercial ha contribuido sin elevar los precios, asumiendo esos 3 puntos del IVA cada comerciante sin trasladarlo al comprador, para que de esta manera no levantara en el país ninguna situación traumante en la economía nacional. Por eso es que creemos de que esta decisión del gobierno oportuna para financiar la guerra contra la delincuencia hay que apoyarla. Y en ese sentido, pues reciba usted
usted el apoyo de la Cámara de Comercio de Ibarra, recibe el apoyo de los ciudadanos aquí presentes y queremos hacerlos presentes con una intervención, con una entrega de un reconocimiento para que usted lo lleve y que le impulse a continuar adelante su tarea. Muchas gracias. De Ibarra. Saludamos la presencia del ingeniero Fernando Maldonado, director zona 1 de SRI, al ingeniero Víctor Granados, subdirector general de cumplimiento tributario, al doctor Luis Emilio Ventimilla, director nacional jurídico. Muy bien, seguidamente, en el punto 2 de este importante evento, exposición de reformas a cargo del director general economista Damián Garto. Primeramente, muchas gracias por las palabras del doctor Ramiro Aguilar, muy acertadas todas las palabras, las precisiones que hizo. Y efectivamente vamos a ver con números que cuando el gobierno del presidente Noboa asume la presidencia, las cifras de las finanzas públicas estaban en rojo. Y las cifras del Servicio de Rentas Internas también estaban en rojo, lo vamos a ver. Teníamos un hueco en la recaudación de 1.600 millones de dólares. Y hemos tenido que hacer muchas gestiones para poder recuperar esa pérdida en la recaudación, y no solo recuperarla, porque necesitamos los recursos adicionales por la guerra que ha declarado el presidente a estos grupos delictivos. Vamos a ver un poco también cómo está la recaudación a día de hoy, abril. Ya tenemos los datos de la recaudación del IVA. ¿Qué ha pasado con la recaudación del IVA? Muchos decían, no, va a caer la recaudación. Pues los datos muestran que no ha sido así. Los ciudadanos, los contribuyentes están apoyando que el país salga adelante, porque de esta crisis salimos adelante todos, desde los más pequeños hasta los más grandes contribuyentes deben poner el hombro para poder salir de esta crisis. Y lo que se está haciendo los datos demuestran que todos los ciudadanos están contribuyendo a salir de esta crisis de inseguridad, esta crisis social y económica. Veamos, como les decía rápidamente, esta justamente muestra el panorama macro de la situación del país cuando se asume la administración del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué fue lo que nosotros vimos? Nosotros lo que vimos es que la proyección de la recaudación del año 2024 iba a ser 15.784 millones. Esto, si lo comparamos con la recaudación del 2023, que fue de 17.420 millones, implica una pérdida recaudatoria de 1.600 millones de dólares. Una cifra importante. ¿Y qué se hizo? Básicamente, a raíz de este escenario nace la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que está compuesta de múltiples beneficios e incentivos tributarios, y básicamente existen dos medidas recaudatorias en esta ley. Una de ellas es la remisión de intereses, multas y recargos, y otra es el régimen de autorretención a las 510 empresas más grandes del país. Con estas dos medidas logramos compensar esta pérdida en la recaudación. Aquí vemos, por ejemplo, tenemos la proyección de la recaudación con los efectos de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Logramos recaudar 17.572 millones de dólares. Esta cifra ya se equipara a la recaudación del 2023. Entonces, con eso estaríamos equiparados al 2023. Lo que sucede, en enero cambia el contexto, el presidente Daniel Noboa declara la guerra a estos grupos delictivos que han sumergido en el terror a los ecuatorianos. Ya toca a fondo la crisis de inseguridad y se deben tomar medidas muy firmes, concretas, y para poder llevar a cabo todas esas medidas se requieren recursos. Y por ello nace la necesidad de incrementar el IVA al 15% mediante la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Con esta nueva ley, que básicamente incrementa el IVA al 15%, tenemos contribuciones a las sociedades, contribuciones a los bancos, se incrementa también la tarifa del impuesto a la salida de divisas al 5%, y con todas estas medidas la proyección de la recaudación es 19.216 millones de dólares. Con esto
logramos crecer en un 10% si nos comparamos con el año 2023. Esas son las proyecciones que tenemos, y hasta el día de hoy, hasta abril, que tenemos las cifras, esto muestra pues que vamos bien y vamos a cumplir con esta proyección. Aquí vemos un poco el panorama general de las leyes. Cuanto cada una de estas leyes, nosotros en el Servicio de Rentas Internas, cada vez que se promulgan leyes, debemos determinar cuál es el impacto de estas leyes, el impacto recaudatorio, si aumenta o disminuye la recaudación. En el caso de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, esto implica un aumento en la recaudación de 1.384 millones. Con eso, como les decía, compensábamos la pérdida recaudatoria. Luego tenemos la Ley de Competitividad Energética, allí no tenemos impacto tributario. Seguimos con la Ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, y aquí tenemos un incremento en la recaudación de 1.578 millones de dólares. También tuvimos un decreto ejecutivo, el número 198, que incrementa la recaudación en 403 millones, y finalmente la Ley de Turismo, una resolución que incrementó las tarifas de retención de sociedades. Por ejemplo, los profesionales antes se les retenía el 8% y con esta nueva resolución se les retiene el 10%. Con eso se aumentó la recaudación en 65 millones. El total de los impactos es de 3.432 millones. Esos son los impactos que vimos al inicio, ¿no? Con eso es que logramos que este año proyectemos recaudar 19.200 millones de dólares, que es el año de recaudación históricamente el más alto. Ahora, aquí vemos cada uno de los impactos. Tenemos, por ejemplo, el impuesto a la renta, la variación que se entre lo recaudado en 2023 y la proyección de 2024, por ejemplo, es que va a crecer en un 15%, el impuesto del valor agregado en un 5%, y en total todos los impactos que tenemos con las otras medidas, tenemos que este año se va a crecer en un 10%. Veamos las cifras al día de hoy, a abril. Al día de hoy hemos recaudado 6.986 millones de dólares. Si nos comparamos con el mismo periodo del año anterior, que se recaudaron 6.917 millones, tenemos un crecimiento de un 1%, y está de acuerdo a lo previsto, a lo pronosticado, que es justamente recuperar esos 1.600 millones. Lo hemos logrado. Y la meta que tenemos, la hemos cumplido en un 102% hasta abril de este año. Entonces, vamos bastante bien en la recaudación, pero esto es gracias realmente al apoyo de cada uno de los ciudadanos que contribuyen, que están comprometidos con sacar el país adelante, que reconocen que la única forma es apoyando entre todos, porque de esta crisis salimos adelante todos como una sola fuerza. Tenemos también los datos de la revisión. Al día de hoy hemos recaudado 221 millones de dólares, y lo que hemos proyectado recaudar en este año, la revisión está vigente hasta el 31 de julio, y hemos proyectado recaudar 700 millones de dólares. Vamos bastante bien. ¿Por qué? Porque generalmente los contribuyentes se acogen a la revisión en el último mes. Entonces, esta cifra es bastante buena. Y luego, el otro mecanismo que tenemos es la autorretención. Al día de hoy hemos recaudado 459 millones. Estos 459 millones es el aporte que hacen las grandes corporaciones, las grandes empresas, las 510 empresas más grandes del Ecuador, que en el Servicio de Rentas Internas tenemos un departamento, el Departamento Nacional de Grandes Contribuyentes, que justamente se dedica a controlar a estas grandes empresas porque requieren controles específicos. Cada una de estas, hay muchas multinacionales que los controles no son los mismos que puede hacerle a un comerciante más pequeño. Eso requieren controles muy específicos, y por eso es que se ha creado esta Dirección Nacional de Grandes Contribuyentes. Y estos grandes contribuyentes al día de hoy ya han aportado con 459 millones de dólares. Lo que hemos proyectado recaudar en esta medida es 841 millones solo en este año 2024. No sé si aquí nos acompañan, tenemos grandes contribuyentes aquí en la sala. No.
Porque justamente estamos por emitir una nueva resolución de autorretención, porque evidentemente sí es un esfuerzo grande que están haciendo estas grandes empresas con la liquidez, un sacrificio, una liquidez para aportar al Estado. Entonces estamos viendo la forma de poder compensarlos haciendo una nueva resolución de autorretenciones que un poco no tengamos la misma recaudación, pero el impacto en ellos sea menor. Tenemos reformas tributarias en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Por ejemplo, se cumplió con una promesa de campaña del presidente Noboa, que básicamente incentivar la contratación de empleados jóvenes. En la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo se incluye un beneficio para aquellas sociedades que contraten empleados jóvenes, aquellos que están entre 18 y 29 años de edad. Esas sociedades van a poder deducir un porcentaje adicional en la conciliación tributaria. Pero este beneficio no solo es para los empleados jóvenes, también se extiende al sector de la construcción, al sector de la agricultura. Tenemos también exoneraciones del impuesto a la renta para proyectos del sector del turismo, el sector de energías renovables, no convencionales y también gas natural y hidrogenerado. Tenemos también en la ley de eficiencia se crean las zonas francas, que básicamente cambian la denominación. Las sedes ahora se denominan zonas francas y pues tienen beneficios adicionales. En el lado del impuesto al valor agregado se establece la devolución del IVA en adquisiciones, construcciones, renta autos. Aquí también está la devolución del IVA de los proyectos inmobiliarios. Definir cuáles van a ser cómo se va a establecer este mecanismo de devolución de IVA a los proyectos inmobiliarios. Es un proyecto bastante importante que estamos trabajando. No sé si más adelante tienen aquí, hacemos una pausa y si tienen dudas sobre este mecanismo, pero podemos también conversar. Uno de los temas más importantes que tenemos aquí, de los beneficios que tenemos en la ley de eficiencia económica, justamente para reactivar la economía, pero sí tenemos que hacer un balance entre cuál es la pérdida de recaudación, porque esto finalmente es un sacrificio del Estado que va a dejar de recaudar IVA para el beneficio de los contribuyentes, que estos realicen mayores proyectos y de esta manera se reactiva la economía. Hay que tener un balance allí que estamos pidiendo junto con otras instituciones del Estado. Luego tenemos la rendición de intereses, multas y recargos, que lo habíamos comentado, las autorretenciones. Y también existe un impuesto único a los operadores de pronósticos deportivos, hay un impuesto único del 15% que también estamos por emitir la reglamentación sobre este impuesto. Tenemos también en la ley de competitividad energética, donde tenemos los paneles solares, por ejemplo, que se establece la tarifa del 0% de IVA. Tenemos la resolución que se emitió en el Servicio de Rentas Internas modificando los porcentajes de retención a las sociedades y también a los profesionales. Tenemos en la ley para enfrentar el conflicto armado interno de la crisis social y económica, que es la ley en la cual se implementa el IVA de forma permanente al 13% y de forma temporal al 15%, de acuerdo a un análisis que hace el Ministerio de Finanzas sobre la situación de la economía en general, y esto le permite al presidente poder elevar la tarifa al 15%. Tenemos luego una contribución temporal de seguridad, que es del 3.25% sobre las utilidades grabadas del ejercicio fiscal 2022. Esta cuota ya la recaudamos en marzo. Recordamos allí, si mal no recuerdo, 325 millones de dólares. Se cumplió, incluso superamos la proyección que teníamos en esta contribución temporal de seguridad. Ahora en mayo vamos también a cobrar la contribución temporal a los bancos, a las instituciones financieras. Esperamos cumplir también con la proyección de la cual se hizo con la contribución temporal de las sociedades. Y también el impuesto a la salida de divisas, porque se eleva al 5%, de acuerdo a lo que estaba previsto el año anterior. Esta tarifa debía disminuir al 2%, pero eso tenía un efecto importante. Eso, de hecho, era una de las causas en la cual se pierde la recaudación.
mantener el 2%. Por eso es que el presidente no va a decir, bueno, no podemos al momento bajar esta tarifa, necesitamos los recursos, así que momentáneamente se eleva el 5% hasta que la economía se pueda reactivar y poder ajustar todas estas tarifas. Bueno, y luego tenemos la ley de turismo, en la cual ya se eleva a ley la reducción de la tarifa en los feriados. De hecho, ya se emitió el decreto para el feriado que se viene el 24 de mayo, vamos a tener la tarifa del 8% de IVA. Tenemos también reducciones en el impuesto a la renta, justamente para promover el sector. Bueno, se busca también que Ecuador sea una sede de conciertos internacionales. Muchos artistas no vienen a Ecuador porque tienen una alta carga impositiva. Entonces se ha tratado de regular esos impuestos a estos, para los artistas, y tenemos una reducción en los pagos al exterior. Y también buscamos que vengan mayores aerolíneas de Ecuador, que también se han generado beneficios a estas aerolíneas, exonerándolas del impuesto a la salida de divisas. Tenemos otros temas ya básicamente de control, la compañía foránea controlada. ¿Qué sucede? Esto generalmente le afecta más a las grandes corporaciones, a los grandes patrimonios, que se crean estructuras en el exterior para diferir el pago de impuestos. Entonces, con este mecanismo lo que decimos que no importa las estructuras que se creen en el exterior, una vez que se generen ingresos en el exterior, estos van a tener que ser reconocidos en el Ecuador. Entonces, eso es básicamente lo que trata este régimen de compañía foránea y controlada, que básicamente lo que hacemos nosotros es adoptar las recomendaciones de los organismos internacionales, en este caso la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que dicta todas estas recomendaciones para combatir la evasión tributaria. Entonces ya lo hemos adoptado en nuestra legislación. Tenemos también un régimen de residencia fiscal temporal a nivel internacional. En muchos países lo que buscan es atraer el talento, no solo atraer la recaudación, sino también atraer talento, y por eso existen estas visas para los nómadas digitales y este esquema de residencia fiscal temporal que busca atraer talento. Y se establece, por ejemplo, que quienes se pueden acoger son las personas naturales que no hayan adquirido la condición de residentes fiscales ecuatorianos, se pueden acoger a esta residencia fiscal temporal, la cual tendrá una duración de 5 años. Y básicamente existen dos condiciones. Una es que inviertan en bienes inmuebles o actividades productivas con un mínimo de 150.000 por 5 años. O la otra condición es que tengan ingresos mensuales con fuente extranjera de mínimo $2.500 y estar afiliados a la Seguridad Social. Entonces, si cumplen estas dos condiciones, los profesionales pueden acogerse a esta residencia fiscal temporal por 5 años aquí en Ecuador. ¿Y por qué es importante esto? Porque aquí en Ecuador tenemos un régimen de renta mundial. Si viene un extranjero, se radica aquí en Ecuador, va a tener que tributar no solo por la renta que genera el Ecuador, sino por la renta que tiene a nivel mundial. Y eso es lo que impide que muchos extranjeros decidan radicarse aquí en Ecuador. Entonces le decimos, bueno, está bien, te radicas en Ecuador y vas a pagar impuestos solo por la renta que generes de fuente ecuatoriana. La que está en el exterior queda exenta durante un periodo de 5 años. Este es un régimen también novedoso, el régimen de estabilidad tributaria, porque cuando hablamos con los empresarios, los inversionistas extranjeros, uno de los principales inconvenientes que ven aquí en Ecuador, de invertir en Ecuador, es que las leyes tributarias cambian todos los años. Y efectivamente, hay que reconocerlo, las leyes cambian todos los años. Y por eso se crea este régimen de estabilidad tributaria, en el cual básicamente le decimos, si cumples dos condiciones, vas a tener seguridad tributaria al menos por un periodo de 5 años. Estas condiciones básicamente son un incremento de 2 puntos en la tarifa del impuesto a la renta y tener un TIE, una tasa impositiva efectiva, que de acuerdo al sector en el cual desarrolle su actividad económica. Estamos por emitir justamente esta resolución con los TIEs por sector, pero si se cumplen estas dos condiciones, este contribuyente por 5 años va a tener estabilidad tributaria, porque todas las leyes que se generen durante estos 5 años no van a tener efecto sobre este contribuyente. Y bueno, este es un tema también importante. Tenemos
el patrocinio, todas aquellas compañías que decidan patrocinar a la Policía Nacional van a tener un beneficio, un incentivo tributario, que básicamente esa donación, que puede ser en equipamiento, puede ser en efectivo, esa donación la van a poder deducir en un 150% adicional en su declaración del impuesto a la renta. Este es el esquema que teníamos para los deportistas. Ese esquema que había para los deportistas se ha ampliado para el patrocinio de la Policía Nacional y para otras actividades con fines sociales, por ejemplo, la lucha contra la erradicación y la desnutrición crónica infantil. Tenemos también proyectos para la atención de personas con discapacidad, también proyectos educativos. Entonces se ha ampliado no solo al apoyo a la Policía Nacional, sino también cuando las sociedades deciden apoyar estos proyectos con fines sociales, también tienen un beneficio tributario. ¿Cómo funciona este beneficio tributario? Tenemos aquí un ejemplo. Allí tenemos un estado de resultados sin patrocinio y con patrocinio. Supongamos que una empresa tiene ingresos por $2 millones, costos por $1 millón, gastos por $400.000 y decide invertir o apoyar a la Policía Nacional con $100.000. Entonces allí tenemos un gasto contable ya de $100.000 que va a disminuir nuestra utilidad contable, y allí tenemos el primer ahorro, que es el ahorro en la participación laboral. Luego, cuando hace su conciliación tributaria, esos 100.000 se los va a poder deducir en un 150% adicional. Entonces, en la conciliación tributaria pone un gasto adicional de $150.000, y allí tenemos el segundo ahorro, que es en el impuesto a la renta. Estos dos ahorros, tanto en la participación laboral como en el impuesto a la renta, implican, si lo queremos ver de forma estadística, que ese aporte, ese patrocinio, le va a costar a la empresa realmente un 25%, porque el otro 75% es el ahorro en la participación laboral y en el impuesto a la renta. Entonces se benefician de este incentivo, pero a la par pueden apoyar a la Policía Nacional en estos momentos que ellos tanto lo necesitan. Entonces, en general, esto es una síntesis de todos los beneficios, incentivos tributarios. Hemos visto la recaudación, cómo se mantiene. Y nada, abrimos un espacio de preguntas para poder solventarlas. Sí, gracias al economista Damián Garco por su intervención. Doctor Aguilar, entonces pusieron las actitudes de los miembros de la Cámara. Ellos ya hicieron una previa. Y vamos a pedirles que, por favor, alguna inquietud, alguna pregunta. Mucho gusto, los directivos del SBI instantáneos. Siga, doctor. Bienvenido a la provincia Geoparque Minguiar. Aquí estamos involucrados algunos sectores, dentro de ellos el cultural. Los incentivos tributarios de los que hablaba también aplica a proyectos culturales. Sí, tenemos proyectos culturales. ¿Tú tienes datos? Sí, buenos días. Bueno, la última reforma amplió el mecanismo del incentivo, de la reducción o el incremento adicional de la deducción en la base imponible, pero ya existía la posibilidad de deducir asimismo un 150% adicional de la base imponible como gasto, la reducción del gasto de la base imponible en los aportes o patrocinios a proyectos culturales. Educativos y culturales, como señala claramente el artículo 10 de la ley de Muchas gracias. Doctor Mora tenía Es una rápida preguntita. He estado con atención. Yo soy jubilado. Están hablando de ingresos, los 1.000 millones, gastos 1.000 millones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mensualmente está presupuestado para la devolución del IVA a la tercera edad, a nosotros, a los jubilados? ¿Cuándo nos van a devolver? Porque son 6 meses que nos han devuelto. Esto no más. Sí, como comentaba el doctor Ramiro Aguilar comenzó su intervención, el gobierno nacional, cuando asume la presidencia, la caja fiscal tenía apenas $180 millones.
Y para entender la magnitud de esta cifra, tenemos que compararla con los sueldos mensuales que debe pagar el gobierno, que son cerca de 700 millones de dólares. Entonces, la primera crisis que teníamos al inicio, que no había dinero ni siquiera para pagar los sueldos al sector público. Era una crisis muy grave, y no solo los sueldos, sino que además habían pagos atrasados para los proveedores del Estado, pagos atrasados a los gobiernos autónomos descentralizados. Es una crisis muy importante, y tras eso la proyección de la recaudación era de esos 1.600 millones de dólares menos. Se han tomado todas las medidas justamente para ponernos al día en estos pagos. Y con respecto al pago en particular que usted menciona, los pagos a los grupos prioritarios, hemos hecho todos los esfuerzos para ponernos al día. Ya estamos al día hasta diciembre en estos pagos a los grupos prioritarios. Sabemos que estamos atrasados, pero se están haciendo las gestiones para ponernos al día, y sobre todo con el Ministerio de Finanzas, que es el que da estas asignaciones. Nosotros en el Servicio de Rentas Internas hacemos el trámite, los trámites están al día. Lo único que falta es que Finanzas asigne estos recursos, pero entendemos la situación del país, y por eso justamente la importancia también de los recursos que van a venir por el préstamo del Fondo Monetario Internacional, los recursos del IVA también, que ya los vamos a tener, y esto le va a permitir al gobierno nacional ponerse al día en todos estos pagos. Uno de esos, obviamente, que es prioritario para nosotros, es la devolución del IVA a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Entonces estamos haciendo todos esos esfuerzos. Esperamos que esto no demore más allá de cuando ya se obtengan los recursos del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. El doctor Villegas. Bueno, un saludo a todos, economista. Encantado de tenerle aquí. Yo soy médico y gracias, doctor Ramiro Aguilar, y a todos los que estamos aquí, porque nosotros, la base de todo, que se hable con franqueza, que se eduque, que se dé a conocer para poder cumplir. Lo que nosotros en medicina llamamos educar para prevenir. Pero nosotros le pedimos comedidamente, no vamos a quejarnos de gobiernos anteriores, de nadie, sino como pueblo. Yo estoy jubilado, que se haga justicia con todos, que no vengan aquellos que evaden impuestos, empresas multinacionales, empresas grandes o gente influyente, y solamente al pueblo se le aplique. Que tomen esas medidas y que veamos que hay justicia en el Ecuador en este sentido. Y una pregunta concreta, porque yo soy médico jubilado, voy al SRE y me dicen, aquí viene si usted ya no tiene que pagar arriba. Yo quisiera que se aclare esa situación con los jubilados, tanto en cuanto que como médico hay una emergencia, nosotros no podemos negarnos la asistencia. No podemos decir, yo soy jubilado, vaya nomás que le atienda el otro que sí está activo. De tal manera que yo quisiera que eso se aclare. Los médicos jubilados, ¿tenemos que cancelar los valores respectivos o estamos exentos de esa situación? Y vuelvo a recalcar, le felicito que tenga el contacto con el pueblo, con las instituciones, para que conozcan la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Y también es nuestra función trabajar en conjunto, apoyar en todo lo que se pueda, porque hay que apoyarle también al gobierno, no solamente reclamar. En eso estamos, así que felicitaciones y muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia. Contestando a la inquietud que usted tiene, justamente las personas de la tercera edad, si realizan alguna actividad económica, tienen una base exenta adicional, es decir, todos los recursos, todos los ingresos que ustedes vayan generando por su actividad económica, en este caso de la salud, primero no graba IVA porque es el tema de salud, entonces desde ahí ya no tendría el tema de IVA. Y en lo referente a la renta, al final del año usted va a tener un beneficio de 3 bases disponibles para deducir. Es decir, si el ingreso grabado empieza en los 10.000, usted recién empezaría a grabar o pagar impuesto a la renta si es que supera los $30.000. ¿Sí? Entonces, ese es el tema con las personas con la tercera edad.
Y lo que usted tendría que hacer es, si es que de pronto necesita algún asesoramiento, lo hacemos sin ningún inconveniente en el servicio de rentas internas, en cualquiera de nuestros canales, tanto virtuales como presenciales, pero en relación a su consulta, tienen esa exoneración de 3 bases de la fracción básica imponible. ¿Alguna otra inquietud? Con mucho gusto. Su nombre y apellido, presente. Buenos días, mi nombre es Magdalena Suárez, representa una fundación psicopedagógica. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Tengo 2 preguntas que hacer. La una, las fundaciones sin lucro económico, sin beneficio que se obtiene, estamos obligados a tener cuentas bancarias y no percibimos ningún rubro económico a favor de las fundaciones. Una. La otra, en calidad de fundaciones acudimos nosotros a la empresa privada para obtener algún beneficio que nos puedan brindar. Caso concreto, yo hice una petición a una empresa privada. Pasé ya creo que 8 meses dándome las vueltas, en 8 días, en un mes, en 3 semanas, en un mes y medio, hasta hoy, hasta el fin que ya me decepcioné. Entonces yo quisiera saber si es que la empresa privada, estamos garantizados de que ellos nos puedan apoyar en algún aspecto, ¿no? En alguna donación, que no se pide demasiado, pero sí se pide para poder cumplir nuestro objetivo. Mi fundación es una fundación dedicada a resolver problemas de aprendizaje en niños de sector vulnerable. Esas 2 preguntitas, por favor. Bueno, entiendo que la inquietud que tiene, primero, las organizaciones sin fines de lucro, las corporaciones, personas jurídicas sin fines de lucro, no están sujetas a pago de impuesto a la renta. Lo que se establece en la ley es simplemente la condición de que estas organizaciones sin fines de lucro o estas personas jurídicas sin fines de lucro cumplan con los objetivos de sus estatutos y que el excedente de utilidad que puedan reportar de la actividad económica sea revertida a la organización. Ahora, obvio que la composición del patrimonio de estas organizaciones sin fines de lucro puede venir también de aportes tipo donaciones o de manera, actos de liberalidad sin contraprestación. Eso lo puede hacer, es decir, eso ya dependerá también de la gestión que haga cada organización o el sector privado. Pero en concreto, quizás lo que podría ser útil señalar y lo que podría ser importante conocer es que los aportes que pueden realizar el sector privado a fundaciones o organizaciones sin fines de lucro dedicadas, como usted dice, a cuestiones de atención a discapacitados o atención a niños o cuidado infantil, pueden ser beneficiadas de una deducción adicional de su impuesto a la renta. Es decir, esta donación se convertiría en un gasto deducible del impuesto a la renta para este aportante. Tal como señala la ley, ya aterrizando para concretar el beneficio, tendría que contarse siempre con un certificado emitido por el ente rector, en este caso el MIES, el MIES, que emiten estos certificados de aporte para el funcionamiento de fundaciones dedicadas a este tipo de actividades. Entonces, esto sería importante conocer los efectos de que pueda convertirse en un estímulo para el sector privado y participen de este incentivo. Eso desde el tratamiento tributario que este aporte puede tener. Aportando un poco lo respondido por nuestro director nacional, es importante precisar de que no son preguntas puntuales, porque el puesto nos encontramos en la obligación de poder absolver cualquiera de sus líneas. La primera, sobre la apertura de una cuenta bancaria, no existe una obligación legal dentro de nuestro reglamento jurídico que elimina a las fundaciones a aperturar una cuenta bancaria, sea de obra o corriente. En este caso, normalmente la hacen de cuenta corriente. Pero es muy importante también determinar que más allá del servicio de rentas internas, y que cuando ayer lo acató todo el doctor de Milla, no graba impuestos. La
condiciones sin fines de lucro. Es importante también mencionar que existe la unidad de análisis financiero. Entonces, cualquier flujo o movimiento que se maneje de manera informal a través de efectivo, sí puede originar un control por parte de otra unidad a través de la valoración. Para nosotros como institución, de hecho, en este plan de control 2024 estamos haciendo planes de control de las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, porque hemos advertido de que algunas veces estas donaciones o el flujo de caja que manejan las empresas, que manejan las fundaciones, son muy elevadas. Entonces, eso como sugerencia sería de que, sin perjuicio que no lo obligue, apertura una cuenta corriente con la finalidad de que se maneje transparentemente los movimientos financieros o bancarios de la fundación. Respecto a la segunda, el doctor Luis Emilio ha tocado algo muy importante, los beneficios que tiene la compañía, en este caso persona privada, persona jurídica privada, a efectos de la donación. Sin perjuicio de lo expuesto, no existe una obligación para con la fundación, al mente que no existe un contrato de por medio del privado de la fundación de la donación. Lo que le sugeriríamos es haga una campaña desde el punto de vista de beneficios para las personas jurídicas privadas. ¿Qué beneficio tendría la persona jurídica que done a una fundación desde el punto de vista tributario? Con la finalidad de que puedan tener unas negociaciones y lleguen a un punto en el cual usted está necesitando en la actualidad, que es precisamente el done para beneficio de las niñas que están dentro de su. Bien, agradecemos al doctor Luis Emilio Ventimilla y al ingeniero Víctor Granados por sus respuestas. El SRI está abierto a nuestros directivos para cualquier inquietud, en otra oportunidad, a través de otros mecanismos, pueden absorber muchas de sus inquietudes que seguro ustedes tienen. Seguidamente vamos a hacer la entrega del reconocimiento al director general economista Damián Larco por parte del economista Michel Saúl, ex presidente de la Cámara de Comercio de Ibarra, también ex gobernador de Nuevo. Por favor, economista. Está bien. Permítame llamarlo Damián. Bienvenido a la provincia de Imbabura. Usted acá juega de local. Bienvenido. Nosotros estamos claros, Damián. Usted recibe un encargo de alta responsabilidad. Al igual que Fernando en la zona 1, son encargos de muchísima responsabilidad. Más allá de la seguridad, tengan ustedes la certeza que cuentan con aliados desde el sector privado. Nosotros confiamos en el SRI, confiamos en este servicio de rentas internas como una institución técnica, autónoma. Qué importante es entender que cuando se genera confianza es cuando tenemos las reglas de juego claras, cuando podemos jugar un partido en la cancha, cuando las reglas están trazadas. Y usted comenta, Damián, y percibimos así desde el sector privado, que en el país tener un entorno jurídico, en este caso un entorno tributario estable, es de muchísima importancia. Recibo un pequeño detalle de la Cámara de Comercio de Ibarra, de la institución más grande, más prestigiosa, privada del norte del país, y pues cuente con nuestra institución. Somos aliados dentro de todo lo que sean normas y referentes que se ajustan a los procedimientos legales, éticos y sobre todo entender que la empresa privada tiene un compromiso con el país. Bienvenido a Imbabura, Damián. Gracias. Gracias. Bueno, efectivamente nosotros lo que hacemos en la administración tributaria, lo que hemos hecho en nuestra administración es manejar una administración de puertas abiertas. No solo escuchamos a los contribuyentes, sino que estamos haciendo territorio. Vamos a cada una de las zonas porque las necesidades de las agencias por parte del Servicio de Rentas Internas y las necesidades de los contribuyentes en cada zona son distintas.
las realidades son distintas y para poder dar soluciones necesitamos conocerlas así, en el territorio, no hay otra forma. Entonces es lo que estamos haciendo. A nivel nacional también estamos buscando socializar las medidas, hacemos múltiples conferencias, talleres para socializar todos estos beneficios, incentivos tributarios. También tenemos programas de capacitación, porque aquí en Ecuador tenemos mucha informalidad. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como administración tributaria? Creemos que la educación es fundamental, la educación financiera, la educación tributaria, y hemos lanzado 2 programas. Uno de ellos es Emprende sin Miedo, que justamente lo que busca es capacitar a los contribuyentes, porque tenemos mecanismos muy sencillos para el pago de impuestos. El RIMPE, por ejemplo, el RIMPE de negocios populares. Tenemos, en el caso de los agropecuarios, hay un impuesto de la renta único para los agropecuarios, un régimen simplificado. Entonces, hay todos estos mecanismos simplificados que les permiten el pago de impuestos y buscamos que la ciudadanía los conozca y con eso combatir la informalidad que existe en el país. Y bueno, como decía, manejamos esta política de puertas abiertas, así que todas las preguntas que tengan las podemos, bueno, en este caso, canalizarlas a través de Fernando Maldonado, que es nuestro representante del Servicio de Rentas Internas aquí en la zona 1. Así que muchísimas gracias por el reconocimiento. Muy bien. Felicitaciones a la economista Camila Blanco, director general del SRI, Servicio de Rentas Internas. Para cerrar este importante evento, este importante conversatorio, el economista, el doctor Mario Montenegro, vicepresidente de la Cámara, hará la clausura de este evento. Por favor, doctor. Bueno, reiteramos nuestra enorme complacencia de haber compartido con ustedes estos momentos muy importantes de información para toda la ciudadanía, para todos los sectores. Entendemos que este trabajo, desde luego, redundará en una mejor comprensión de lo que significa la responsabilidad ciudadana frente a un Estado. Nos agrada mucho saber de que esta tarea se resolverá a cabo en todo el país, porque entendemos también que la responsabilidad ciudadana significa también cumplimiento de obligaciones tributarias fundamentalmente. Felicitarles, congratularnos con su presencia en nuestra Cámara, nos han hecho sentir muy cómodos con la información tan útil, entiendo, para todos los sectores. Por ello, reconocemos su presencia, les agradecemos inmensamente que hayan venido a compartir en nuestra Cámara de Comercio, y del mismo modo a todos los asistentes, a todos nuestros amigos, colegas, empresarios, representantes de organizaciones. Siempre para la Cámara de Comercio es una profunda alegría tenerles compartiendo experiencias tan valiosas como esta. Felicitaciones al señor presidente, a todos los miembros de la Cámara, y vamos adelante, compañeros. Tenemos que seguir construyendo nuestro país desde nuestros espacios. En realidad, el país se construye también desde abajo, no solamente desde arriba. Y eso tiene que ser una responsabilidad adicional que la debemos ejercer desde todas nuestras posiciones, desde el sector empresarial fundamentalmente, pero también de los sectores sociales, de los sectores productivos, de los sectores educativos, absolutamente de todos. Un abrazo inmenso para todos, para la Cámara. Ha sido un placer muy grande tenerles en esta mañana. A ustedes particularmente, muchísimas gracias. Bien, gracias por la presencia del director general del SRI, economista Daniel Narco, que se ha dado su estadía acá en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, igualmente al doctor Luis Emilio Ventimilla, al ingeniero Víctor Granados, subsecretario general de Cumplimiento Tributario, al ingeniero Fernando Maldonado, director del SRI. Doctor Ramiro. Gracias a ustedes, a los miembros de la Cámara de Comercio, el doctor Aguilar, el economista Saúl, en fin, a todos los directivos. Les invitamos aquí. Se lleva un cafecito en la estación de café de la Cámara. Gracias. Muchas gracias. No, buenas tardes. Muchísimas gracias.